Hola a todos y bienvenidos a este directo que he empezado un poco más tarde porque estaba pendiente a ver si God me decía que sí o que no, que lo tenemos por aquí. Y pues nada, que me pidió el otro día Igot hacer un día un directo para que él pudiera entrar y charlar un poco y veremos a ver qué sale esta vez. Veremos. Y sí, un momento, Megatron, sí, estoy en estilo retro porque para hacer un hangout me da un poco igual un ordenador que otro y estoy hasta las narices del ratón del Mac. Al menos en el PC viejo tengo un ratón normal para controlar las cosas. Así que sí, con el estilo viejo. Aparte, tiene una ventaja, puedo colocar con facilidad el micro y es muy práctico. Sobre todo cuando tengo invitados. Así que, pues nada. Así que ya sabéis. Y por aquí Igot me andaba comentando de que me quería preguntar algunas cosas y demás. Así que, pues bueno, si quieres para ir empezando, Igot. Sí, bueno, ¿se me escucha? Sí. Yo te escucho bien. No sé cómo lo escucháis todos los del chat. Hola, muy buenas noches en España a todos. Saludos a los voladores del chat. Gracias a ti, Alberto, por invitarme. Y bueno, aquí estamos una vez más. Ujú. Yo, como siempre, lo mío, lo que no se me acaba son preguntas. Ya mi nick lo dice. Sí, y sí. Ah, por cierto, dicen que se escucha bien y demás, que no hay problema. Muy bien, pues yo estoy en la cama con el teléfono en la mano y Hombre, te- cómodo vas a estar, eso seguro. tengo como una horita como mucho para estar Sí. aquí agradecido, estar contigo, Alberto, y con los agradables voladores Bueno. que andan por el chat y por los comentarios. Bueno, saludos a todos porque eh, a mí me gustan los comentarios cuando dicen del gangbang y Bueno, pues nada, tú mismo. bueno, yo em, últimamente desde siempre me han preocupado los fenómenos naturales, ¿no? Y con el conocimiento que voy acumulando de la forma de la Tierra y eh, el supuesto engaño y todo eso, pues empiezo a replantearme cosas muy básicas, como son, por ejemplo, el aire, la atmósfera, las nubes y todo eso. Y recuerdo haberte escuchado en algún directo, no sé si fue Sí. algún directo que estuve yo, o era un directo tuyo, no sé, en el que tú explicabas lo que son las nubes, porque la verdad que a mí, yo tengo algunos vídeos, no sé si viste mis últimos vídeos, preguntando sobre el sol, si es caliente, si es frío, la gradiente esa solar que si tú cuanto más subes, más frío hace cuando la potencia solar debería normalmente aumentar. Sí, pero la diferencia de el gradiente térmico por aumento de cota, que lo hay, ¿eh? Lo hay, Sí, pero se queda totalmente mitigado y ni se nota. Simplemente se nota en que no baja tanto la temperatura como debería, y ese no baja tanto es ridículo, simplemente porque en altitud, contra más arriba estamos, perdemos otra fuente de calor que tenemos. En la Tierra hay dos fuentes principales de calor. Una es el Sol, que la notamos de manera muy clara, y otra es la propia Tierra. La propia Tierra tiene una energía geotérmica, una radiación que también emite la Tierra, calorífica y que pues hace que la temperatura no sea tan baja. Eso forma parte del balance térmico del planeta. Algún día hablaré de eso con detalle porque es un tema bastante complicado, bastante complicado, sobre todo si no tienes los gráficos con las flechitas de lo que entra y lo que sale, porque hay
una parte de energía que recibimos del Sol, de esa misma del Sol una parte se va para el espacio, otra se va para dentro de la atmósfera, otra se disipa, y lo mismo con la que viene de la Tierra. Pero por eso mismo, al perder la fuente más directa de calor, en este caso, que sería la propia Tierra, se pierde un montón de temperatura conforme vamos aumentando de altitud. Y por contra, conforme vamos yendo más abajo de la Tierra, a más profundidad, va aumentando la temperatura. Entonces, según tú, una de las razones por las cuales cuanto más subes, más frío hace, es que va disminuyendo la fuente calórica de la Tierra. Sí. Y bueno, Entonces, el otro día estuve y no por es, ahí por... y no es según yo exactamente, pero bueno, es lo que explica todo el mundo y es cierto, pero sí, sí, sí. Sí, bueno, según lo que has entendido tú de la explicación oficial, pues el otro día estuve por ahí por detrás de la Sierra Nevada, porque ahí está el mar, está la Sierra Nevada y detrás pues hay como un valle que está entre dos cordilleras. A un lado está la Sierra Nevada y al otro lado hay otra cordillera que no es tan alta, que no lleva nieve, pero lo cierto es que en medio hay una meseta de unos 1200 metros de altitud y Sí, hay es un como fondo de valle. como algo plano, pero que está a 1200, 1300 Sí, metros por es ahí, un ¿no? valle de montaña. Sí, pues entonces en este valle yo pude comprobar como ahí arriba no sé si hacían 12 grados, 13 grados, algo así. Luego cuando bajé, pues ya llegó a 20 casi, Claro, ¿no? conforme, Entonces, y es eso, y si te subieras por allí, estás en Sierra Nevada, te subes al pico del Mulhacén, aún hará más temperatura, ahí habrá menos temperatura, aún hará más frío. sí. Entonces en esa meseta, tú dices que hay menos temperatura porque... eh, En- Hay menos temperatura con respecto al nivel del mar. Luego también hay una cosa, sobre todo en el tema de las temperaturas, y más cuando estamos en la superficie, que es el tema del efecto del mar. Estar cerca del mar suaviza las temperaturas, hace que no suban tanto, pero también hace que no bajen tanto. Hay una cosa que es el efecto termorregulador del mar, es decir, el mar hace que, para entendernos, el suelo, la tierra pierde la temperatura muy rápido, se calienta muy rápido y se enfría muy rápido, ¿vale? En cambio, los líquidos, sobre todo en este caso el agua, tarda más en calentarse, pero tarda más en perder la temperatura. Y por lo tanto, pues al estar cerca de una masa de agua que está más caliente que el aire que tienes alrededor, pues se produce un efecto termorregulador por el tema de la humedad, el agua que se evapora, la humedad y demás, y por eso mismo hace que no baje tanto la temperatura en la costa. Por eso, por ejemplo, en muchos sitios es muy difícil que nieve en la línea de costa, en sí, algunas. sí. Por eso mismo. Y viene por eso, por el efecto del mar, que eso Así, siempre hay pues que tener los, presente. los naranjos están ahí en Valencia, en Cataluña, pues están en Sí, la costa, hacia el interior a 30, 40 kilómetros ya no hay naranjos, porque ahí puede ser que hiele. por ejemplo, y si te vas mucho más al interior, te vas a la zona de Castilla, que es toda una meseta. Toda la zona del interior de España es una meseta de una media de unos 500 metros de altitud y alejada del mar y con unas barreras naturales. La mayoría de la meseta está rodeada por cordilleras y provocan un efecto barrera. La influencia del mar se prolonga muy poco en el caso de España y por lo tanto, pues no llega esa influencia y ahí es normalmente lo que se suele plantar es cultivo más de secano, cultivo más así que sea más resistente sobre todo al frío del invierno. Sí, sí, olivos y demás. No, olivos se plantan en todos lados, olivos sí que aquí en todos lados, eso no es... Pero lo que iba a decir yo era sobre las nubes, porque Sí, así en tiempo real ves las nubes, pero tiene que hacer muchísimo viento para que las veas mover. para que las Sí, veas mover rápido, sí. sí, pero em,
normalmente si tú las miras, pues es como el cielo, ¿no? El cielo, para ver el cielo rotar, las estrellas, tiene que poner una cámara, porque si no, tú no te das cuenta que está rotando. Pues Mm, las nubes igual, tiene que poner un timelapse, una cámara en timelapse, para verlas mover. Entonces, al ver timelapse, yo vi timelapse de nubes, y lo que pasa es que las nubes a veces, mira, aparecen de la nada y desaparecen. O sea, es como, por ejemplo, van de izquierda a derecha y hay zonas donde aparecen y luego desaparecen. Entonces, yo recuerdo haberte oído que decía que las nubes no son vapor de agua, no, no lo sino... son. ¿Y qué es lo que son, según tú? Cristales de hielo. De hielo. Hielo. ¿Las nubes están hechas de agua? Sí. ¿Están hechas de vapor de agua? No. El vapor de agua tiene una serie de propiedades. Es un gas que es incoloro. No lo puedes ver. Y, o sea, si tú rellenas un recipiente lleno de cristal, relleno de vapor de agua, dejando al margen las gotas que la parte del gas que toque con los bordes del recipiente y se condense, lo típico que se empañan las ventanas y demás, tú no lo puedes ver el vapor de agua. No tiene color. No se puede ver de ninguna manera. Y tú las nubes las ves. Las nubes las ves claramente. O sea, es algo que tú miras al cielo y ves nubes. Entonces, pero Están formadas, pero para entendernos, no es un cristal de hielo gigantesco, ¿vale? Cada nube sería una agrupación de, y no muy agrupados siquiera, sería una zona donde hay muchos cristalitos de hielo pequeños en suspensión. Y cuando digo pequeños, son microscópicos, ¿eh? O sea, son algo muy, 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 muy pequeño. Ese vapor de agua que sí que se produce cuando las nubes se crean por la evaporación. O sea, tú tienes un río, un mar, un lago o lo que sea y se evapora agua. Ese agua, conforme va subiendo en altitud, ese vapor primero se condensa y son pequeñas gotitas y si se siguen elevando debido a cómo funcionan los temas de... Eh, ¿cómo se dice? Ay, ahora no me saldrá. Joder, por las corrientes de convección se siguen elevando, pues al final se acaban cristalizando y son pequeños cristalitos, que son algo minúsculo. Cuando esos cristales se pierde cierta altitud, perdón, cierta altitud, se pierde cierta velocidad, o se van agrupando y se forma una cosa que se llaman núcleos higroscópicos y caen al suelo. Sí, núcleos, ¿cómo? también núcleos higroscópicos. Sí, dice Tony Contes que también pueden estar formadas por gotitas de agua. Sí, pero generalmente la mayoría de nubes que vemos en general lo habitual es que sean cristalitos de hielo. Las de gotitas de agua rápidamente precipitan con bastante facilidad. Y lo del núcleo higroscópico es que la mayoría de los casos, para que esa gota de agua llegue a precipitar, llegue a llover, ¿vale? Cuando llueve, ha de haber alguna cosita que aglomere las partículas de agua, ¿vale? Y normalmente suele ser una pequeña partícula de arena, polvo o alguna cosa por el estilo en suspensión, sobre la cual se aglutinan esas partículas de agua y caen formando la gota de agua. Eh, sí, pero a ver, todas las nubes son partículas de hielo. Sí, también, bueno, también puede ser, como ha dicho Tony, es cierto, pueden haberlas también de, ¿cómo se dice? De gotitas de agua. Porque, por ejemplo, tú estás en la playa en pleno verano, que no sé, ponle que hace 30 grados. Sí, pero donde Ahí, están las nubes no hacen 30 grados, ya te lo sí, digo. pero sí, vale, hace un poco menos, pero las No, no, nubes, no, mucho menos, mucho. no, yo me refiero a nubes que están a 1000 metros, ¿no? Tú estás en la playa, la nube está ahí a 1000 metros, o ponle como mucho 2000 metros. A 2000 metros no hace por debajo de cero en verano. No, pero estás hablando, para empezar, a 2000 metros, las nubes en verano, que haya nubes a menos de 2000 metros, que tengas el mar de nubes tan bajo, por aquí suele ser muy raro. Muy, muy, muy raro.
Bueno, pero tú dices que si Eh, hay nubes, aunque sea en verano, donde están las nubes, hace temperatura bajo cero. no necesariamente, pueden ser nubes cargadas de humedad, de agua, en estado líquido, también pueden serlo. Pero eso, pequeñas gotitas. En verano normalmente no serán de cristales de hielo, sobre todo nubes tan bajas. Pero, ¿cómo decías los núcleos estos que se forman? Núcleos higroscópicos. ¿Y qué tamaño tendrían los Uf, núcleos? Sería mucho más pequeño que una gota, ¿no? sí, claro, para que te hagas a la idea, te estoy hablando de partículas de polvo, arena o cosas por el estilo, pero partículas. Para que te hagas a la idea, si cogieras podría ser un grano de arena de la playa, para que te hagas a la idea. ¿Sabes los granitos de arena fina de la playa? Sí. Pues un granito de esos podría ser un núcleo higroscópico. O sea, es algo muy pequeño, incluso más pequeño que eso, ¿eh? Pueden serlo. ¿Y, y tú crees que, porque, por ejemplo, no, las sustancias tienen cada una su densidad, ¿no? Y si tú metes en un vaso aceite, agua, plomo, digo, mercurio, lo que sean líquidos, se, 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 se escalonan según la densidad, ¿no? Entonces, el agua, lo que está claro que el agua tiene densidad 1 y el aire tiene densidad muchísima menor. Entonces, ¿tú crees que al ser una partícula tan pequeñita como has dicho, esos, los núcleos higroscópicos, creo que has dicho, ¿no? Sí. ¿Tú crees que puede ser que por alguna razón, no sé, de alguna manera, que una partícula cuando es tan pequeñita, porque el humo también, a veces tú haces fuego, sale el humo, se pone ahí horizontal y no baja, está ahí, parece que está en suspensión, ¿no? Entonces, ¿tú crees que puede ser que un, las partículas cuando son muy pequeñitas que desafíen, por ejemplo, la gravedad, no sé? No, no desafían la gravedad. Hay una cosa por en medio, sobre todo, por ejemplo, en el caso del humo o en otras cosas. En el caso de las partículas estas pequeñas de los núcleos higroscópicos, el motivo por el cual suelen llegar a tal altitud suele ser por el viento. Directamente el viento levanta cosas, o sea, eso lo hemos visto todos, puede levantar pequeñas partículas de polvo, arena y cosas por el estilo, y eso llega hasta arriba. En el caso del humo, está ligado sobre todo a temas de convección, el humo y por consiguiente, más que el humo, lo que hay el aire que hay alrededor del humo, porque el humo normalmente en este caso suele venir de una fuente más caliente, por ejemplo, de un fuego o de alguna otra cosa por el estilo, tira para arriba por un tema de convección, es decir, el aire que hay alrededor suyo está más caliente y va hacia arriba y lo empuja hacia arriba. Sí, sí, pero esto es al principio, porque por la mañana Y cuando llega la gente en los huertos, pues queman mucho ramas, ¿no? Y tal, y entonces, pues se ve la hoguera y el humo que va subiendo, pero después se escampa, baja, se escampa por encima del suelo, no sé, 50 metros ahí, y se queda ahí en una capa como si fuera una niebla por encima del suelo y no baja, ¿no? O sea, la ves ahí durante horas, porque por la mañana, por ejemplo, no hay viento y está ahí en suspensión. Y lo que está claro que las partículas del humo pesan más que el aire, igual que ocurre con lo que has dicho tú sí, no, pero eso también los núcleos estos. cuenta que aún así, por mucho que no haya viento, siempre hay viento, aunque haya poco, pero sí, siempre hay viento, siempre hay alguna fuerza que lo sustenta, si no, caen, evidentemente. A la que se pierde esa fuerza, que puede ser el propio movimiento de, ¿cómo se dice? El propio movimiento de las corrientes que genera las corrientes de convección por la temperatura que tengan, por ejemplo, la propia fuerza del viento, puede ser varias cosas. Pues mi teoría, lo que estoy planteándome yo es si hay algún tamaño que se pasa y cuando se pasa ese tamaño, la partícula esa o el cúmulo o como has dicho tú,
Lo de los núcleos higroscópicos es los lo... núcleos estos, Sí, lo pero que eso sea, lo que sea, cuando pasa un cierto tamaño, que se vuelva, digamos, que pierda su densidad para no, que la pueda, densidad no se pierde nunca, es una propiedad intrínseca de la materia y no puedes perder la densidad. no sé, o de alguna manera que ocurra algo que le permita a esta partícula unirse con el aire y coger la densidad del aire. No, lo único que tiene es que mientras haya alguna fuerza que se ejerza sobre ella, pues no caerá. Esa fuerza puede ser, pues ya te digo, desde el propio viento, por ejemplo. Lo más habitual es que sea el propio viento, porque aunque sea un viento muy flojo, muy flojo, levanta partículas. Así que, Sí, sí, pero yo te digo que he observado mañanas sin viento alguno en no, las que el vale, humo se escampa y sí, también hay nubes en las montañas, ¿no? Que están ahí en medio de la montaña y se ve claramente que no hay ningún viento ascendente. También en no, los timelapse, hay otra cosa. Lo del sí, sí, viento, pero tú puedes ser, perdona, en los timelapse se ve como la nube eh, aparece de la nada y luego desaparece, o sea, como si pasara por una zona de presión o depresión y se hace visible, pero luego se mete otra vez dentro del aire y se vuelve invisible, ¿sabes? O sea, estas partículas, esos núcleos que tú mencionas, se vuelven a meter dentro del aire. no, es diferente. Primera, lo de que haya nubes en según qué altitud, incluso tú las veas moverse y tú no notes ningún viento, que eso puede llegar a pasar, cuenta que hay bastante diferencia de altitud entre donde tú estás y las nubes. Es posible que tú en superficie, para entendernos, cerca de la cota cero, cerca del nivel del mar, no tengas ningún viento. Y es posible que en cambio haya vientos incluso relativamente fuertes a cierta altitud. Y luego vuelvas a seguir subiendo y vuelva a no haber vientos. Y vuelvas a subir y vuelva a haber vientos, incluso en otra dirección contraria a la que los vientos que había en la otra capa anterior, que sí que había viento. Es debido a cómo funciona la atmósfera. La atmósfera es bastante compleja y la circulación general atmosférica y los vientos es bastante compleja. No es, para entendernos, no es una de las partes más fáciles ni de la física, ni de la meteorología, ni de la climatología. El tema de la física atmosférica es bastante compleja. Y aparte, pues eso puede hacer que se mantengan. Las nubes también hay en algunos momentos que te puede dar la sensación de que desaparecen, pero no es que desaparezcan, es que desde tu posición de visión y depende cómo esté, del tipo de nube que sean y dónde esté, por ejemplo, el sol y la luz y para entendernos, dónde te haga el foco el sol, ¿vale? Donde lo tengas y demás, o en algunos casos, pues no lo veas la nube. Simplemente es que tú no la estás viendo porque para ti prácticamente se vuelve translúcida por la posición donde tú estás. Eh, sí, pero yo en los timelapse he visto que las nubes se vuelven a meter en el aire, o sea, incluso mira, tú estás un día nublado y no hay viento y pues al cabo de media hora o una hora te das cuenta que ya está despejado. Sí, Y porque es si eso. pusieras una cámara, un timelapse, verías que las nubes no se han ido, sino que, bueno, igual sí ha habido un poco de viento, pero No, no, no es que se hayan trasladado, sino que han desaparecido, vuelven a entrar es que dentro del aire. tú puedes poner un aparato para medir el viento al lado de la cámara y puede ser que no hayas tenido viento en ningún momento y que las nubes se han ido y sobre todo por el viento. ¿Por qué? Por el viento en altitud, a más No, pero altitud. si pusieras una cámara en timelapse, Sí, sí, sí. esto Tú lo pones en timelapse se y podría ver que no se han desplazado, sino que han desaparecido, han entrado, han vuelto a entrar en el aire. las nubes, para entendernos, cuando se desplazan, no se desplazan como un bloque sólido y siempre tiene la misma forma. No, las nubes, cuando hay viento, por ejemplo, se pueden disipar. O sea, para entendernos, tú puedes tener una nube para,
imagínate, vamos a hacer un pequeño símil. Tú tienes algo que suelte algún tipo de humo, que tú así lo puedes ver al lado tuyo, y soplas, y tú disipas el humo, o sea, el humo lo esparces, parece que desaparezca. Es simplemente eso, a veces en altura hay un viento suficientemente fuerte como para esparcir las nubes. Puede haberlo. Y entonces, evidentemente, se despeja, porque ya no tienes Pero nada que tape la luz. el tema de la humedad, eso tú lo entiendes, lo tienes controlado, porque, por ejemplo, si de repente pues la humedad baja, pues estas nubes que eran, no sé, yo lo veo como un sobrante de humedad. Imagina que, no sé, por decir algo, no me sé cantidades, pero por decir, por encima del 60% de humedad, pues las nubes se hacen visibles. Y de repente lo que sea que pase con el aire que baja la humedad, pues vuelven a ser chupadas por el aire. No tiene nada que ver con la humedad. El tema de las nubes, en este caso, verlas o no verlas, tiene mucho, mucho que ver, aparte de una posición relativa con el sol, que algunas veces el sol simplemente hace que no las veas, tiene mucho, mucho que ver con el tema del viento. Tema del viento, de cómo se mueva y demás, eso que puede dispersar las nubes. El tema de Pero la humedad sí que es importante, sobre todo para el tema de la evaporación, de cómo se genera la evaporación que tarde o temprano acaba engordando las nubes. sí, pero por ejemplo, el tema de la evaporación y el hecho de que una sustancia que es el agua, que tiene una densidad de 1, se mete en el aire de alguna manera, se hace invisible y va ascendiendo. ¿Eso tú lo entiendes? Sí, claro, es muy simple. Es cualquier líquido, cualquier sustancia. Tú Sí, primero la calientas y pasa. Supongamos que empieza siendo un sólido. No importa, de lo que sea, da igual. Funciona todo igual. Comienza siendo un sólido. Cuando tú lo sí, calientas, se convierte en un líquido. Y cuando tú lo sigues calentando, se convierte en un gas. El gas se expande, depende de la temperatura que tenga el gas, pues se quedará en unas capas muy, muy bajas, o depende de la temperatura que tenga el gas y demás, pues podrá subir a bastante altitud. Por ejemplo, en el caso del vapor de agua, pues depende mucho de la temperatura a la que llegue, podrá llegar hasta una determinada cota, pero eso es vapor de agua. No de tiene. acuerdo, pero hay algo ahí que, por ejemplo, el agua tiene la temperatura de ebullición a nivel del mar a 100 grados, ¿no? Sí, Y sin embargo, tú pones un plato con agua, eh, no sé, si lo pones en verano de hoy para mañana, pues desaparece, no llegando, por ejemplo, ni a 40 grados, eso es a 30 cierto. grados. Eso es la evaporación del agua, sí. Y se puede evaporar simplemente. Tú la pones y se acaba evaporando. ¿Por qué? Pues sí, pues a eso me refiero, porque Sí, no llega a la temperatura de pasar a gas. Sin embargo, evidentemente, con 100 grados, para entendernos, es cuando sabes que todo el líquido que tengas dentro de la olla o del sitio que sea se acabará evaporando. Y se acabará sí, evaporando bastante rápido. sí, Bastante, bastante rápido. Pero cuando cuando tú tienes agua en un plato, en una olla, en lo que sea, da igual, en el propio mar, me sirve exactamente igual. sí, Eh, y le dan, por ejemplo, pues el sol, lo típico, verano, le da el solecito y sube de temperatura. Algunas de esas partículas de la superficie del agua, algunas, la parte más externa de la superficie de agua, algunas de esas partículas alcanzarán suficiente temperatura como para tirar para arriba, para evaporarse. A la misma vez, unas cuantas de las partículas, en este caso de agua, que estén en el gas, en el aire, también algunas se condensarán por eso mismo. Es simplemente eso. Hay, pero y con sí, suficiente sí, tiempo pues, acabarás evaporando todo el líquido. También ten eh, en cuenta que el agua eh, no se empieza, con 100 grados sabes seguro que se va a evaporar y es más, es cuando entra en ebullición. Pero si tú tienes cualquier líquido
en este caso, y estás, en el caso del agua, y ya estás por encima de los 0 grados, o sea, estás en forma líquida, eres susceptible de que parte de ese líquido se vaya evaporando. Eres susceptible. Incluso a temperaturas de 4 y 5 grados hay evaporación. Ya De empieza la acuerdo, evaporación. eso iba a decir. Dentro de la casa donde no le da el sol, con que haya solamente 10 grados, dejas un vaso de agua y con que no sea de hoy para mañana, pero en una semana ya se desaparece. Sí, sí. Entonces ahí esa evaporación, eh, Aunque también te puede pasar lo contrario. Es decir, si estás en unas temperaturas también, por ejemplo, en esos 10 grados o demás, y hay mucha humedad en el ambiente, tú puedes llegar a dejar el vaso y que te lo acabes encontrando con una cierta cantidad de agua y tú lo habías dejado sin agua. no, esto no creo que sea posible. Sí que pasa. Es más, es como se mide la precipitación. Bueno, para eso el vaso tendría que estar más frío para que haya condensación. No, tú pones el vaso a temperatura ambiente, a la que sea, y ese vaso y acaba pasando. Es más, es con lo que se mide el tema de la precipitación. La precipitación, es decir, la cantidad de agua que te cae en una determinada estación, en un determinado sitio, se mide. Y una de las cosas que se tiene en cuenta es ese agua que recibes de la humedad ambiental. Es poca, es poca. Es una cantidad siempre pequeñita, pero es una cantidad que se puede medir. Bueno, yo eso no lo he visto nunca, ni he visto ningún Ah, experimento que... lo puedes notar de una manera muy simple. Tú, incluso en un momento en que estés, que haya un cierto frío, es más fácil verlo en invierno que en verano. En verano es prácticamente imposible, a no ser que tengas una temperatura y una humedad altísimas, pero tú puedes ver una cosa como, por ejemplo, en invierno, cuando tú sales de tu casa, de algún sitio así que esté un poco frío, verás que los cristales están empañados también tanto por fuera como por dentro, y la parte de fuera algo tiene que hacerlos empañar. Y en la parte de fuera está más fría que la de dentro, o sea que, y aún así se produce esa, pero es eso, estamos hablando de una cantidad pequeña de agua. Sí, claro, pero esa capa no llega a formarse. O sea, yo nunca he visto un vaso seco que aparezca en el fondo alguna gota de agua. Igual Pues en las paredes sí, si sacas una botella de la nevera, pues ahí sí, pero no llega a... Y si Pues, llega al fondo del vaso, pues se evapora enseguida. ya, pero se puede comprobar esto, es decir, se puede medir ese aporte hídrico que recibes de la propia humedad ambiental, se puede medir. Sí, sí, pero a lo que iba yo, ¿cómo se explica que estando el punto de ebullición, de transformación de al agua de líquido en gaseoso a 100 grados, cómo se explica que a 10 grados puede haber evaporación? Pues Tú porque la decías que evaporación, algunas sí, partículas claro. llegan a 100, algunas de ellas No, llegan a 100 no, no, o se no, evaporan antes. se evaporan mucho antes. Es más, cuenta que el agua, lo de los 100 grados es porque sabes que entra en ebullición y sabes que vas a evaporar todo lo que hay ahí dentro muy rápido. Pero la diferencia es que la evaporación como tal empieza a partir de que estás por encima de los 0 grados. A la que estás por encima de los 0 grados, ya empieza, ya está. Ya Sí, empieza. sí, esa sería una evaporación rápida, ¿no? Pero la, la lenta también, es que a mí me preocupa la lenta, o No, sea, es que la lenta es eso, solo tienes que llegar a los 100 grados. Ay, a los 100 grados, perdón, por estar por encima de los 0 grados. Y no te hacen falta llegar a los 100 grados, es decir, pero sí, pero el agua, por ejemplo, cuando lo metes en una olla cerrada, una olla de esa de presión, eh, no le importa el aire, aunque no haya aire, si tú pones fuego, el agua empieza a hervir, sí. Y es más, empieza a transformarse en gas, sí, pero si está fuera, pones el agua en el vaso, yo creo que importa el aire, porque mi pregunta es, si sustituimos el aire con otro gas,
¿el agua se evaporará a 10 grados? Es posible que sí. A ver, depende. Cuenta que conocemos muy bien el tema del agua con la atmósfera, pero sí, en cualquier estado en el cual el agua se pueda seguir expandiendo, cosa que en una olla a presión no puede, por eso está a presión, tiene un espacio limitado y esa gran presión que se genera es lo que hace que, por ejemplo, hiervas las cosas más rápido, vaya todo más rápido el proceso. Es más, la olla a presión cuando la cierras y demás la dejas cerrada, eso, con una presión determinada y no puede salir. E igualmente pones que haya un cierto escape de gases, que suele ser el pitorro que pones, para que si no, porque en un momento dado, si no le pusieras el pitorro, acabaría explotando la olla, si no tuviera ningún escape de gases. Pero el tema es que en una olla normal, la cual ni la tapas ni nada, tú pones una olla a calentar y incluso tú pones una olla con agua y ya empieza la evaporación, lo que evidentemente la evaporación será muy lenta si tú no haces nada. Conforme le das más energía, que en este caso es el calor, pues va todo el ciclo más rápido y más evaporación hay. Bien, pero yo lo que quiero plantear es el tema de las nubes y la evaporación del agua eh, respecto al aire, porque yo creo que está ligado con el aire. Por ejemplo, imagínate, hacemos un acuario de cristal bien gordo para que aguante diferencias de presión, no sé, no mucha, pero un cristal de, no sé, 1 centímetro, ¿no? Y hacemos un acuario con el lateral un cubo de 1 metro, 1 metro cúbico. Eh, no sé, la humedad que hay normal, ¿no? En el aire, pues ahí lo metemos un vaso con, no sé, ponle 2 mililitros de agua para que no haya mucho. Lo ponemos en el fondo del vaso, ponemos 2 mililitros de agua, lo metemos dentro del acuario y lo sellamos con silicona, bien siliconado. Eh, ¿Tú crees que estos 2 milímetros de agua, si lo observamos durante, no sé, un día, dos, una semana, van a desaparecer del vaso, van a Sí, pasar al metro cúbico de aire? sí, siempre y cuando ese metro cúbico de aire tenga suficiente, no tenga, A 10 grados, lo mantenemos no, siempre a 10 grados. no tenga suficiente humedad, entendámonos. Hay un momento dado en el cual se para la evaporación. Hay un Por momento, eso, pero sí, pero en el entonces momento que es se para, cuestión, la no, evaporación en frío sería no, cuestión de humedad, ¿o no? no, sí tiene que ver con la humedad, pero tiene que ver en una cosa. Cuando el aire ya tiene un 100% de humedad, ya no absorbe más, ya no puede absorber Entonces, más. entonces vamos a hacer el experimento de otra manera. En vez de poner 2 mililitros, pues pongamos, no sé, 100. Entonces, según lo que dices tú, metemos el vaso, lo siliconamos bien siliconado y de los 100, pues igual desaparecen 10. Pero luego, a partir de ahí, por mucho que esperemos 1 año, 2 años, ya no van a entrar porque el aire ya no puede chupar más. Ya estaría, si tiene un 100% de humedad, no. A no ser que aumente mucho la temperatura y bueno, pues entonces se puede llegar a forzar, pero es difícil. O sea, hay una cosa, la humedad atmosférica, o sea, la humedad que puede mantener, que absorber el aire, está medida pues eso, en el porcentaje. Y hay un momento dado cuando llegas al 100%, ya no puedes, ya no, ya no admite más. Bien, entonces, eh, en esta línea, pues lo que podríamos concluir es que el aire es como una esponja, que así, Algo parecido, pero no es bien lo mismo, pero en este caso, sobre todo para el tema de la evaporación, y sobre todo cuando tienes en cuenta cosas como la evapotranspiración, que sería el conjunto de cosas que tienen posibilidades de evaporar agua y demás, y cómo funciona, pues ahí sí, hay un momento dado en que el ambiente no absorba más. bien, ahora lo que propongo yo es este cubo de cristal, ese acuario, que lo pongamos encima de una báscula.
¿vale? Ponle, yo qué sé, que pese, no sé, 30 kilos. Todo el conjunto con el vaso de 100 mililitros de agua, ¿no? Porque ahí está el cristal. Ahora, si podríamos hacerlo de un cristal muy fino para que no pese tanto, el experimento sería más preciso, pero eh, bueno, ponle que pesa 30 kilos, ¿no? Todo el cubo y con el aire que hay dentro, con el vaso y todo, ¿no? Lo ponemos ahí. Ahora, si de los 100 mililitros de agua desaparecen 10, eso serían 10 gramos. No, ¿Tú crees no que serían 10 en el gramos, momento que desaparecen 10 gramos, el peso total no del varía. cubo no varía, se queda el mismo? Claro, porque la cantidad de átomos que hay dentro es la misma. Estás en un sistema cerrado. Supongamos que el cubo no puede tener pérdidas, está totalmente sellado y no puede tener Sí, ninguna pérdida. Supongámoslo. La realidad es que en este caso podría llegar a tener, pero vamos a hacer un caso ideal en el cual no puede tener ninguna pérdida, está sí, todo perfectamente sellado. Pues en ese caso, tú cuando has puesto esos 10 mililitros de agua más todo el volumen, todo el cristal del cubo, la silicona y demás, el vaso, es sí. decir, no importa que ese agua esté en forma líquida o en forma gaseosa, no importa. Entonces tú dices La que, cantidad de materia, o sea, el aire que hay dentro del cubo, esa cantidad de aire, más esa cantidad de agua, más todos los demás elementos que hay, tú los puedes pesar a una temperatura muy baja o a una temperatura muy alta, en ese caso, y no cambiará el peso. entonces tú dices que esos 10 mililitros que desaparecen del No vaso, desaparecen, están en el aire. bueno, desaparecen del vaso aparentemente y se integran al aire. O Sí, sea, claro. entonces si meteremos una báscula, o sea, una báscula que pese el cubo entero, y luego metemos una báscula de esa pequeñita de farmacia Ahí dentro cambiaría del el peso. cubo que pese el vaso, ¿no? El vaso, cuando lo metemos, pues pesa lo que es el Sí, vaso, ponle 100 gramos más 100 gramos el agua, ¿no? Entonces el vaso pesaría 200. claro. Y cuando Cuando el vaso pierda 10 mililitros pesa la en la misma. báscula interior, veremos que marca 190. Claro, ahí cambiará el peso. ¿Por qué? Porque ahí se ha evaporado una parte del líquido y ahí ha hecho cambiar. Pero claro, si tú coges el peso de todo el sistema, no varía. Pero si tú coges el peso, en este caso que estás midiendo, el peso del agua que se haya evaporado, la diferencia de peso, porque tú comparas el peso inicial con el peso final, para saber que se ha Vale, evaporado una parte. Y ahí eso es más, eso muchas veces en muchos experimentos de laboratorio se hace para saber qué porcentaje de agua llevas en un objeto. Tú coges cualquier objeto, tú lo pesas en una báscula de laboratorio, que son muy precisas, y tú lo que haces luego es calentar ese objeto, de manera que se evapore toda la posible agua que lleve y luego lo vuelves a pesar. Y entonces te dice, pues hay una diferencia de 2 gramos. Y dices, vale, pues esos 2 gramos que hay de diferencia, esos 2 gramos, ¿qué es? Es el agua, porque es lo que yo he evaporado. vale, pues déjame seguir mi experimento. Entonces, en la báscula interior veremos una disminución del peso del vaso en 10 gramos, lo que se corresponde a los 10 mililitros que han desaparecido. Bueno, la Y correspondencia no es exacta, pero sí, para entendernos pierdes peso. sí, bien, entonces los 10 gramos pasan al peso del aire. Sí, si O sea, pudieras, por eso no vas a notar la diferencia total de peso en en la la báscula báscula principal, general. en la grande. Porque, claro, esa cantidad de masa tú la has cambiado de estado líquido a estado gaseoso, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo una masa que está dentro. Por lo tanto, ahí no te cambia. Y si pudieras pesar por separado el peso de uno y de otro, podrías darte cuenta de que hay una cierta diferencia porque contra más mmm, humedad, por ejemplo, tienes, aumenta un tanto el peso del gas. Vale,
Vale, pues Pero ahí voy. evidentemente hacer esa medición en el tipo de experimento que has propuesto es muy difícil. Es casi imposible. Bien, pero yo ahí voy con el experimento, si me permites, Alberto. Em, a donde yo voy, la densidad del aire, de 1 metro cúbico de aire, a nivel del mar, más o menos, tú sabes cuánto puede ser. A Lo nivel puedes, del mar, ¿el qué? ¿La yo estoy con densidad? el teléfono, tú lo puedes mirar ¿El qué? ¿La densidad del aire? del aire al nivel del mar, sí. No lo sé. Lo puedo intentar mirar. Porque no es un tema que, ya te digo, no es un tema que me interese en exceso. Más o menos para seguir con el experimento, para saber, pues que yo no tengo ni idea cuánto puede ser. Vamos a ver, densidad del aire a nivel del mar. Dice, sabiendo que la versión es tal, la densidad del aire, ¿vale? La densidad del aire son, supongo que esto es 1, joder, Dios, 1,225 kilogramos por metro cúbico. No, eso es aire líquido. No puede ser un aire gaseoso. No, esto es la densidad, es decir, el aire en estado gaseoso tiene una Pero densidad vamos a ver, 1,2 kilos por por metro metro. cúbico, Ah, vale, vale, vale. No por litro, por metro cúbico, por sí. metro cúbico. Vale. Y Entonces, también se podría transformar por litro, pero entonces cambiaría el resultado, es otra cosa. Pero sí, por unidad de volumen, que en este caso el litro también es una unidad de volumen y se podría utilizar. sí, Pero no, es que el aire licuefiado también creo que es por el estilo, 1,2 kilos, pero en este caso es por litro, no sí, por metro no, cúbico. Tony me dice que es, en el caso de versión por litros, es 1,2 gramos por litro. Ah, sí, pero en el caso del gas, pero si fuera licuefiado, sería No, claro, 1,2 kilos por litro. sí, no, O no, sea, pero que me refiero, que es eso, que el tema de, claro, cuando tú lo haces líquido, lo aumentas un montón la densidad, que es más mm, denso, un sí, gas o un líquido, y que es más denso, un líquido o un sólido. sí, sí, pues en este caso sería 1000 veces más denso, porque si es Sí, claro, 1,2 kilos pero por es una litro, cosa que aparte todos lo hemos podido notar. Si tú coges cualquier líquido y lo calientas, se evapora y cuando se evapora aumenta mucho de volumen. Cuenta que la densidad tiene que ver cantidad de materia, ¿vale? Que en este caso son los gramos o los kilos o lo que sea, sí. por unidad de volumen, que puede ser o unidades cúbicas o unidades de capacidad, como los litros. Vale, pues pongámoslo redondo, 1 kilo por metro cúbico, digamos que tiene el aire. Y también en el experimento cambiemos los 10 gramos por 100. Digamos que el vaso entero se evapora y entra en el aire, ¿no? Uh -huh. Entonces, este cubo, metemos el vaso, el agua desaparece, entra en el aire y entonces después de, no sé, ponle un mes. En un mes ya no hay agua en el vaso porque ha pasado en el aire. Entonces, este aire, en vez de tener 1 kilo, va a tener 1 kilo y 100 gramos. De peso, no, estás primera. El peso sí. Luego, en la densidad, no. ¿Por qué? Pero Porque cómo no, no, si viene a ser porque el mismo tú, cubo. no, para empezar, el volumen del cubo que antes ocupaba el aire ha cambiado porque has aumentado el volumen que ocupa el aire porque has eliminado el agua. No, Sí, tú tenías antes un volumen X. Dentro de ese volumen X incluías que había un volumen, digamos, X sub 1, que era prácticamente todo, más un volumen Y, que era el volumen no, que pero ocupaba el lo agua. conocemos, Alberto, es 1 metro cúbico el volumen del aire. El... No, sí, pero dentro de ese metro cúbico no todo era aire, porque había agua, Ah, ¿verdad? 100 Claro, mililitros. sí, pero no importa.
no importa. Tú lo has hecho cambiar y lo que ha aumentado es la densidad, porque tú tendrás en un metro cúbico, pues tendrás más materia, porque la tendrás en forma gaseosa, pero no aumentará tanto la densidad, porque una pequeña parte de esa densidad la podrá absorber, compensar, por así decir, esa cantidad de agua que has convertido en gas ha dejado libre un volumen. Vale, pues de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo. Entonces, antes teníamos 1 metro cúbico y ahora tenemos 1 metro cúbico más 100 mililitros. No, tú lo que tienes son X cantidad de gramos de agua que se ha evaporado y la tienes dentro del volumen de aire. No, pero no me sigues. A ver, Sí, al principio, en el experimento, metemos 1 metro cúbico de aire, sí, exactamente 1 metro cúbico, y 100 mililitros de agua. no te cabe el metro cúbico entonces. Te ¿Cómo que sobra no me cabe? una parte del metro cúbico. Tú tienes un volumen de 1 metro por 1 metro por 1 metro, pero dentro de eso Sí, tienes que añadirle el agua. Por lo tanto, el volumen inicial de aire no será 1 metro cúbico, será menor. vale, bien, pues tenemos 990 decilitros, lo que sea, ¿no? O sea, no jodas, Sí. no compliques. Ponle, No, ponle un pero es metro como, cúbico. pero es Un como, metro cúbico de agua, 1 metro cúbico, 1 metro y 100 para que quepa el vaso de agua. Entonces, tenemos 1 metro y 100 mililitros de aire más no, el vaso de agua no que importa, son... Igo. El problema de la complicación es simplemente, como te andan diciendo por aquí, es muy simple. Vas a tener en ese volumen, que el volumen total del cubo sí que lo sabes, que estará formado inicialmente por aire y agua, y luego solo tendrás aire, ¿vale? Porque el agua se evaporará, tendrás el mismo volumen total, ¿vale? El total. Sí, El conjunto seguirá siendo 1 metro. vale, Vale. Pero la cantidad de materia que antes tú tenías, había una parte en forma líquida y otra parte en forma gaseosa. sí. Ahora la tendrás toda en forma gaseosa. Por lo tanto, si antes tenías una densidad que era 1,2 kilogramos por metro cúbico, Sí, pero ahora lo ponlo redondo. Antes era uno. Vale, pues Era un, pongamos que era 1. Pues ahora sí, lo que tendrás a lo mejor es 1,1 kilogramos por metro cúbico, porque has muy bien. aumentado la cantidad de materia que tienes Bien. en Eh, una de las formas. La cantidad vale. de materia total no habrá cambiado, porque evidentemente tendrás la misma cantidad de átomos, porque es un sistema cerrado y no puedes Che, pero sacar átomos. déjame hablar a mí también, que me duermo. Si, si metemos en el experimento 1 metro cúbico de aire y después de que el agua se evapore, tenemos el mismo metro cúbico, pero tiene 1 kilo y 100 gramos. Entonces, este metro cúbico de aire de dentro del experimento pesa más, tiene mayor densidad que el Sí, aire del entorno que era antes, ¿no? Entonces, si nosotros abríamos un lado del acuario, eh, ponle que le echamos un colorante dentro del acuario. A este aire le echamos, no sé, eh, para que se vea como si fuera un humo o lo que sea, un colorante. Entonces, cuando nosotros abrimos el experimento, el cubo, el aire de dentro que tiene 1,1 kilos y el de alrededor tiene 1, pues el aire de dentro tendría que ir poco a poco, tendría que escurrirse, irse por abajo porque pesa más. el mayor problema es que, para empezar, supongamos que tú tienes ese metro cúbico con una densidad uniforme que es un poco superior a la de fuera, ¿vale? Supongamos que es un poco superior. Esa Un poco no, es, a ver, si este tiene 1,1 y el de fuera tiene 1, es un Sí, 10% más. sí, vale, ya, pero es un poco. La diferencia es que la de fuera no tiene por qué ser 1 en ese experimento, porque siempre hay humedad atmosférica, siempre. Sí, pero O- hemos puesto una densidad para que sea redonda, o sea, hemos sí, dicho, claro, en una versión ideal, para entendernos en ese caso,
ese gas sería más denso y técnicamente no se movería de ahí. Pero claro, estamos suponiendo un caso O sea, tú 100% dices ideal. que si abrimos un lateral del experimento, del cubo, aunque el No, aire de dentro tenga, si lo abres por el lateral, se desparramará y se quedará en la parte baja, porque es más denso. Y estamos suponiendo un caso ideal donde no haya otros aportes de energía y no haya un montón de cosas a la que bueno, empiezan a poner aportes de energía. Alberto, el tema a donde voy yo es que en la naturaleza ocurre exactamente lo contrario. O sea, Sí, el porque la aire, naturaleza es un sistema más abierto y tiene muchos aportes de energía. pero déjame, si no me dejas seguir mi idea, no puedo llegar a ninguna conclusión. Déjame desarrollar mi idea. Entonces, en este experimento en el que un aire que ha absorbido el agua tiene que ser más denso, en teoría tendría que escurrirse para abajo, pues en la naturaleza observamos el mismo evaporamiento por debajo del punto de ebullición, que son 100 grados, ¿no? Por ejemplo, todos los días en el mar, en el vaso que tú dejas en la habitación, donde sea, y ocurre lo contrario. O sea, este aire lleno de agua, que en teoría debería ser más denso, más pesado, tendría que quedarse abajo. Sin embargo, no, se eleva hacia arriba, lleva el agua arriba, y luego cuando llega arriba, ahí se condensa y el agua puede caer en forma de lluvia. Eso para mí es un milagro. O sea, eh, el aire que absorbe agua, al estar más denso, tendría que quedarse abajo. La lluvia sería imposible. O sea, y además es que es invisible. El, 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 el agua que se evapora entra en el aire, no lo ves. Sin embargo, cuando llega ahí a 1000 metros, a 2000 metros, ¡pum!, se convierte en nube, se hace visible y después cae a ti. Todo esto Sí, te sin cuadra. problemas, porque hay una cosa por en medio que tú no has tenido en cuenta. Hay una cosa que se llama la temperatura de los gases y esa propia temperatura conlleva una cosa que se llaman corrientes de convección, que hacen que las cosas se muevan. Es decir, tú tienes ahí y esos aportes de energía que provocan las corrientes de convección pueden ser la propia temperatura del suelo, puede ser el propio calor del sol, que también se nota mucho en estos casos, muchísimo, muchísimo. Todo esto provoca que haya unos movimientos verticales. Más luego a eso es de sumarle los movimientos que genera el propio viento. Si sumas todo eso, tienes un sistema mucho más dinámico que el caso ideal que estaba representando con el cubo y estas cosas, que es un caso ideal. En este caso, tienes unos movimientos, lo dicho. El agua tiene unas temperaturas, hay aportes de calor por parte del sol y por parte de la radiación de la superficie. Tienes unos aportes de energía en forma de energía dinámica que es el viento. Todo eso va haciendo que el sistema se vaya moviendo. Y evidentemente eso genera una cosa que son eso, las corrientes de convección. Las puedes ver, por ejemplo, cuando pones, ya que estábamos diciendo lo del agua a hervir, tú pones el agua a hervir, tú echas alguna cosa que vea que se pueda mover dentro del líquido, por ejemplo, unos granos de arroz, ¿vale? Y verás que dentro de la olla forman espirales, esos granos de arroz. Sí. Se van moviendo de manera espiral. ¿Eso por qué es debido? Pues porque tienes que la temperatura en la parte alta es inferior a la de la parte baja, en este caso, porque en la parte baja tienes el fuego que está calentando el agua. El agua que está en contacto con el hierro de la olla está más caliente y por lo tanto sube. A su vez, el agua que está en la parte de arriba de la olla está más fría. Y como el agua caliente sube para arriba, la empuja y esta se va para abajo. Cuando llega aquí abajo, esta se está calentando, pero esta que está subiendo, que estaba caliente, se va enfriando. Y así todo el rato se genera una especie de cinta transportadora que son las corrientes de convección. ¿Qué es cómo funciona? Vale, conozco esas corrientes, pero yo quería preguntarte, Alberto, el aire, digo, el agua, los 100 mililitros de agua que se evaporan del vaso pasan a estado gaseoso, Sí, claro. y entonces, por ejemplo, un mililitro de
agua que ha pasado a estado gaseoso, ¿qué volumen ocupará? Un volumen superior, evidentemente, al que ocupaba en estado líquido, siempre. Entonces, tú dices que en el experimento anterior, si metemos un vaso con 100 mililitros de agua y además de esperar a ver lo que pasa, ponemos un manómetro al cubo de cristal eh, y el cubo está, como tú has dicho, que es muy difícil sellarlo perfectamente, pero supongamos que es ideal, un cubo ideal, sellado de manera ideal. Entonces tú dices que además de que el agua desaparezca del vaso y Sí, el peso el- total permanezca el mismo, ¿tú crees que la temperatura, la presión aumentará? sí, sí, aumentará. El único problema es que evidentemente tienes que tener un manómetro muy fino y demás, pero sí, en un caso ideal o incluso lo puedes hacer por matemáticas y calcularlo. Sí, cambiaría, cambiaría. Evidentemente porque está aumentando la cantidad de materia que hay en forma gaseosa. O sea, Pues cambiaría. Lo único que evidentemente estamos hablando de un cambio pequeño, pequeño. Si quieres probar a hacer una cosa por el estilo, pon un manómetro dentro de una olla entonces, a pero presión. así, tirando por encima, un mililitro de agua, ¿qué volumen crees tú que ocupará en el aire? Pues no lo sé, la verdad es que ni idea, lo tendría que buscar porque no sé cuánto aumenta el volumen del agua, cuándo Pues, se expande. ¿sabes por qué te lo digo? También Pero ¿sabes depende por qué mucho te a lo qué digo? temperatura esté el gas. ¿Sabes por qué te lo digo? No, pues hemos dicho que está a 10 grados. Bueno, pues en ese caso lo tendría que buscar para 10 grados, porque no lo ¿Sabes sé por qué lo cuánto. digo? Porque yo sospecho de que el agua que se evapora por debajo del punto de ebullición no aumenta de volumen. Hoy tanto que aumenta de volumen, segurísimo que aumenta de volumen. Eso está clarísimo. Cualquier cosa, cualquiera, y no importa que sea agua, hierro, yo qué sé, el material que se te ocurra, no importa. Cuando Sí. cambia de estado, aumenta de volumen. Siempre aumenta de volumen. Pues en el caso del aire, ¿eh? Em, pues la densidad del gas, del aire, tú has dicho que son 1,2 por metro cúbico, 1,2 kilos por metro cúbico. Sí, Y la densidad del aire líquido es 1,2 por litro. Entonces, entre un litro y un metro cúbico hay una proporción de 1000 veces, ¿no? Entonces, podríamos decir que el aire líquido claro, pero tú estás diciendo el aire se líquido. expande cuando pasa a gas, Sí, se expande claro, 1000 veces. Si esta pero hay, proporción la aplicamos al agua, claro, pero es que no se es la podría hacer misma, que el agua, un mililitro de agua, se convierta en mil es que no es la mililitros misma, de aire. pero no es la misma. Porque una cosa tú estás hablando de la parte de cuánto se expande el agua convertida en vapor y otra cosa es el aire líquido convertido otra vez en aire gaseoso. Son dos materias diferentes, así que la expansión que se produce es diferente. Pero más o menos tu opinión, mira, yo no tengo puñetera idea, pero más o menos, yo ya te he dicho, yo creo que el agua cuando se evapora de manera fría, no se expande, yo creo que mantiene el volumen. Ahora tú dices que sí, pero así, tirando por encima, ¿tú qué crees? ¿Cuánto, un mililitro de agua en cuánto de gas se convertirá? No lo sé, o sea, te respondo lo mejor que te puedo responder. No lo sé que se expande, que ocupará Más o más menos, volumen. 10, No, 10, no, 10 veces. ni idea. O sea, es que no tengo ni idea. O sea, no me acuerdo. Pero, Sé que en pero algún que momento lo permanezca estuve el mismo pensando. volumen, no, eso no No, puede ser. eso es imposible. Porque hay una cosa que sí que tenemos muy clara. Aparte, lo dicho, tú mismo has puesto un buen ejemplo de que eso no va a suceder, que va a aumentar la densidad si no puede expandirse y demás. Cosas, por ejemplo, tienes la olla a presión, es un magnífico ejemplo para esto. Tú le pones agua, tú le metes temperatura, ese agua durante un tiempo se podrá evaporar porque se podrá ir expandiendo ese agua que se va evaporando porque te queda un trozo de aire, vamos a decir, bueno, sí, de aire, entre donde termina el agua y donde está la tapa de la olla a presión.
pero habrá un momento dado en donde ya no se pueda expandir más esos gases. Ya no puedas, pues va a ir aumentando la presión. Esas cosas, es lo que haces con la olla a presión, al fin y al cabo. Sí, Es pero simplemente eso. sí, pues la densidad del, del aire que ha absorbido agua, Aumenta. aunque haya aumentado de densidad, yo así con mi intuición, yo no veo que aumente la presión. O sea, si fuera como tú dices, este acuario, si le pones un vaso de agua ahí, pues a la medida que el agua va evaporándose, el acuario se rompería porque en 1 metro de pared de cristal no aguanta. Si sigues aumentando, si aumenta suficiente esa presión que se genera y demás, sí, podría llegar a acabar de explotar. Podría. Lo único que evidentemente todo depende de cuán resistente sea el contenedor y cuánto se tenga que expandir. Evidentemente, si sigues aumentando la presión, tarde o temprano, pues ¡pum! Explotaría. Y eso sabemos que puede Pero ¿tú pasar. crees que el volumen al que se convierte el agua de líquido a gaseoso es el mismo en frío que por encima del punto de ebullición? Y no, porque hay una diferencia. Contra más temperatura tengas, más energía tendrás y más te expandirás. Entonces podría ser que 1 mililitro de agua que se ha evaporado a 10 grados sean 2 mililitros de aire y cuando se evapora en una olla a presión que sean 200 mililitros. Eh, Hombre, no sé si son esas proporciones, pero No, evidentemente yo he puesto, yo tampoco, sí, yo no, no, estoy. será un aumento, lo que habrá un aumento, porque evidentemente tienes más energía. Mm. Pues mira, te pongo un ejemplo que es muy similar y es el del agua. En este caso, metiéndole al agua, porque en el otro, en el del cubo del aire, he puesto el aire como una esponja que absorbe agua, aunque sea en estado gaseoso, pero la absorbe y lo que hace es la sube arriba para para que se constituyan las nubes. Pero en el ejemplo del agua, haciendo de aire, ¿vale? Podríamos meterle, por ejemplo, sal. La sal, yo no sé qué No se densidad tiene, evapora. pero O sí, pero la sal, tú necesitas una temperatura. puedes buscar la densidad de la sal, yo creo que No importa. 2,5. No importa. En ese caso, en el experimento, no importa. ¿Por qué? Porque la sal no se evapora. Ya está, no se evapora. No, no, pero no sabes por dónde voy yo. Bueno, yo solo te digo que en cualquier caso que le eches sal al agua, Sí, la pero sal se va a quedar. te has adelantado porque no, yo no voy por ahí. Ujú. Entonces, el aire absorbe agua Sí, en forma, tú dices, gaseosa, ¿no? Bien. sí, claro. Aunque esté por debajo de los 100 grados, pues Sí. absorbe agua, lo sube. Entonces, el agua tiene una densidad de 1. Un grano de sal, tú lo echas a un vaso de agua y se va directamente al fondo, ¿sí? Sí. Porque, Bueno, porque la no, es sal, más, ni siquiera se va al fondo. El agua es la sal es soluble, es decir, tú sí, puedes. pero vamos a ver, tú echas sal y se va al fondo. Tienes que remover para que, mm, para que, Una cierta cantidad se puede disolver directamente, pero sí, bueno, pero para hacerlo ponle más rápido. una piedrecita de esa bien grande. Esa desde arriba hasta abajo no se va Sí, bueno, se va al fondo, sí, sí, es una piedra de sal, sí. se va al fondo. Igual si la dejas ahí una semana, pues va a desaparecer y el agua o sea que va a entrar en el agua, pero al primer minuto, a los 5 minutos, 10 minutos, va a permanecer ahí en el fondo y lo vas a ver porque la sal, yo no sé la densidad que tiene, pero tiene por lo menos 2, porque si se va al fondo, Sí, bueno.
Pero da igual, Pesa cuenta más. que hay una cosa de reacciones químicas y la sal se puede absorber directamente, sobre todo si es sal en polvo, la que utilizamos para cocinar, es muy raro que llegue al fondo, se Em, disuelve. Bueno, yo he puesto sal marina gorda. Coges un cuadradito de ese y este va al fondo. Vale, ¿y qué importa que haya sal? Vale, ahora, cogemos el mismo vaso de 100 mililitros. Sí, sí, todo lo mismo igual que antes, lo único que le añadimos la sal. Bien, en el agua puede absorber una cierta cantidad de sal, igual que el aire, una cierta cantidad de agua. Sí, vale. Cuando llega por el agua, cuando llega por encima de esa cantidad de sal, ya no le puedes echar. Por ejemplo, tú vas metiendo sal y vas removiendo, y esa va desapareciendo, pero cuando el agua llega a 1,5 de densidad, por A la ejemplo, no que sé, sea yo, se satura y no puede absorber más sal y la sal se va para el fondo. muy bien. Pues lo mismo pasaría con el aire cuando absorbe agua. Sí, Cuando hemos dicho absorbe, hay un momento dado que el aire se satura, que es cuando tiene la humedad del 100% y no puede seguir evaporando. muy bien, muy bien. Ahora, el agua tiene una densidad de 1. Cuando le metemos la sal, ¿vale? Esta piedrecita, pues, no sé, yo no sé, ponle que tiene 2, la sal. Se va para el fondo, pero tú la miras y esta sal sería el equivalente al vaso de agua que le metemos al cubo de aire. Entonces, ese cubito de sal, aunque no removieras el agua, poco a poco, igual en 5 minutos, en 10, en un día, va desapareciendo y va integrándose en el agua, ¿sí? Sí. Igual que lo hace el agua en el aire. Entonces, mi pregunta es, si esta sal tiene densidad 2, eh, ¿no? Tú cuando lo metes al agua, el agua no aumenta el volumen. ¿A qué no? Hasta que el Eh, agua, el agua aumenta su volumen. no. Sí, Vamos a ver, sí, tú tienes 100 mililitros de agua en el vaso, claro. Si tú sea le lo que sea metes, que le eches de materia, aumentará su volumen porque le has echado más materia dentro, evidentemente. no, pero vamos a ver, Alberto, tú tienes 100 mililitros de agua, Sí, sí, sí. le echas, pongamos que la saturación del agua es 1,5, entonces le echas 50 gramos de sal y Vale. y no va a haber 150 mililitros de agua. Y no, porque evidentemente no le has echado 150, no le has echado 50 mililitros de sal. Sí, le echas 50 mililitros de sal. Pues entonces habrá al final el resultado final de ese compuesto que será agua H2O más carbonato cálcico, que es la sal, pues ese Sí, compuesto resultante tendrá un volumen aproximado de, bueno, la cantidad de materia será no, no, 150, sí, no, seguro. no. Vamos a ver, La Alberto. materia no puede desaparecer. Alberto. Para que la densidad sea 1,5, se necesita que el volumen sea 1. Es más fácil. Tú la cantidad de agua que tengas más la cantidad de sal que le eches, esa cantidad de masa, esa cantidad de gramos que tengas de cada una de las dos cosas, la suma Sí, total, una vez se hayan convertido en un solo líquido, que será sí, agua salada, sí, que será H2O más la sí, suma de carbonato cálcico, que es la sal, esa suma, si tú tenías 100 de agua más 50 de carbonato cálcico, el resultado sí. final va a ser de 150 de cantidad de materia, eso sí, De de gramos. gramos. Pero el volumen no aumenta. El El, volumen seguirá siendo 100. el volumen evidentemente aumentará por una simple cosa. Aparte, piénsalo de una manera muy... Pero Alberto, perdona, para. El volumen es masa, a ver, la densidad es masa por volumen. Claro, Entonces, si nosotros llegamos a 1,5, eso quiere decir que volumen 100 mililitros y peso 150. Entonces el volumen no aumentará. O sea, tú le echas sal al agua hasta que no llega a la saturación, no aumentará de volumen. ¿Estamos de acuerdo? sí que aumentará por una cosa. Te lo explico. Tú Joder, tienes... ¿por qué va a aumentar, Alberto? Sí, ¿por qué? Primera, empecemos. Antes de que tienes un volumen X, el que sea de agua, ¿vale? Antes de echarle la sal.
el que sea, pero tienes un volumen. 100 mililitros. Sí, tienes 100 mililitros de agua. Vale. Sí, Y tú le echas 50 mililitros de sal, ¿verdad? sí, Vale. Pero tú empiezas teniéndolos por separado, 100 y 50, sí, ¿verdad? Tú los echas, esos 50, al volumen de los 100. Lo sí. echas. ¿Qué pasará en ese momento? Lo tienes aparte en el típico vaso de precipitados que tiene unas marquitas para Sí. saber la cantidad de líquido que tienes dentro, ¿verdad? Bueno, cuando la sal va para el fondo igual aumenta, pero cuando tú remueves, Cuando tú remueves, tú tiras la sal, ¿vale? sí, Y pon que la tiras de forma que llegue toda sólida abajo y luego se empiece a disolver, ¿vale? vale, Pero tú notarás que en cuanto lo tiras aumenta el volumen un poco, sí, ¿vale? pero, Pero has notado ese aumento de volumen. Una vez se ha producido ese aumento de volumen, cuando luego disuelvas la sal, sí, esa línea no bajará. ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene que absorber, porque esa materia que la tenías en forma sólida pasará a estar en forma líquida dentro del agua. Pero no, Alberto, vamos a ver, vamos a ver. La densidad es masa por volumen. Si Claro, tú le en este echas, caso aumenta pero más la Alberto, densidad. déjame hablar. Tú tienes 100 mililitros de agua, le echas 50 gramos de sal, el volumen te sube hasta 150 y cuando tú remueves, el volumen baja a 1, porque si el volumen no baja a 1, tú vas a seguir teniendo una densidad de 1 y tú tienes que tener una densidad de 1,5. Para tener una densidad de 1,5, tienes que tener, Esto, ahí tienes un problema de diseño. Te explico. tengo Para que problemas de tú, diseño. para que tú mantengas ese volumen, ese mismo espacio, tendrías que ponerlo de tal manera que tú eches el agua, eches la sal y el volumen se mantenga. Ahí aumentaría la densidad. Pero de la otra manera también aumenta la densidad. Pero para entendernos, si no tienes ninguna tapa, que aquí el agua, pues si tú le echas cosas, evidentemente, si tú tienes un vaso y le vas echando más cosas dentro del agua, pues la altura del agua dentro del vaso va a ir aumentando. Simplemente. Bueno, déjame seguir con el experimento porque me cortas y mira, nos metemos en berenjenales que no. Tenemos los 100 mililitros. Alberto, tú sígueme el rollo y dame la razón, ¿vale? Ni hablar. A ver, tenemos los 100 mililitros de agua. Le echamos los 50 de sal. Momentáneamente sube el volumen, pero lo removemos hasta que la sal desaparece. Se integra en el agua. El volumen del agua baja otra vez hasta 100. Tenemos, Ahí ya está el error, no baja. Hasta... no, pero tú dame la razón y sígueme el rollo. Entonces, tenemos 100 mililitros de agua salada con un peso de 150 gramos. Y así obtenemos una densidad máxima del agua salada de 1,5. Ya. ¿Y? Bien, entonces, ¿a dónde voy? Ese granito de sal que Sí, se ha integrado en el agua, ¿vale? sí. Ahora, no, he puesto el caso extremo de meterle 1,5 de sal, ¿no? Da igual, tienes Pero agua salada, más fácil. sí, Tienes agua de mar que es agua salada, bien. no. Yo es que no quiero ir directamente al agua salada, quiero ir al agua dulce, 100 mililitros, y le echo un granito de agua de mar, de sal marina gorda, que se va al suelo del vaso. Luego, cuando lo remuevo, desaparece, o aunque no lo remueva, desaparece. Es igual que el vaso de agua, o sea, que el agua del vaso cuando desaparece en el aire. Entonces, este granito de sal, cuando se disuelve en el agua, lo muy importante es que no le aumenta el volumen. Es que aumenta el volumen. Tú a la que le eches Joder, cualquier pero te he cosa dicho que líquida, no. Alberto, ¿por qué no me haces caso? es que no aumenta o sea, es que aumenta el volumen. No, En no, la sal, hasta que no se llegue hasta saturación, no le aumenta el volumen al agua, Alberto. es que aumenta el volumen. ¿Por Cualquier cosa qué? que eches, porque le estás añadiendo materia, cuando Pero tú no importa, le aumenta el peso, pero no el volumen. es que es algo que todos sabemos. Si tú coges un vaso de agua y le echas algo, aumentará el nivel por narices. Y aunque eso lo No, disuelvas, aumentará el volumen no, porque tienes más cantidad. no.
de No materia tiene que en el aumentar el volumen. Al meterle sal que se disuelve, no aumenta el no, volumen. no importa que se disuelva, porque tú ahora tendrás más cantidad de ese líquido. No, el Y si- líquido va a ser, a ver, tienes más masa, pero no tienes más volumen. Bueno, vale, supongamos que no, continúa. Vamos a ver. Bien, bien. Entonces, este granito de sal se disuelve en el agua y ahí donde se disuelve, ponle que no lo removemos, lo dejamos ahí un día. Lo observamos, ponemos una cámara en timelapse y poco a poco el agua va comiéndoselo, eh, o sea, digamos que el granito que es sólido se integra en el agua que es líquido y se vuelven a hacer líquido. Ahora, ahí abajo, como no lo hemos removido, el granito de sal va a hacer a su alrededor, todo el agua que va a estar alrededor suyo va a tener una densidad máxima de 1,5. Ponle de los 100 mililitros, ponle que un mililitro, el que está alrededor del granito, tiene densidad 1,5 y va a estar abajo. Y poco a poco se va a escampar por el suelo del vaso porque es más denso. Ahora, eh, esta sal que era de una densidad 2, o sea, un kilo de sal tiene, o sea, un litro de sal tiene 2 kilos, se ha convertido en un líquido que tiene una densidad de 1,5. Milagro, ¿no? Y no ha aumentado el volumen. Se ha quedado ahí dentro del agua. Ahora, si removemos el vaso, este agua que es más pesado que está abajo, puede poco a poco subir arriba y se convierte y va a contaminar todo el agua y esta salinidad se va a convertir a todo el agua. De esa manera tenemos una materia que pesa 2, o sea que la densidad es 2, que es la sal, que se ha unido a un líquido que tiene la densidad de 1. ¿A dónde quiero llegar con eso? Que el agua, aunque tenga la densidad que tenga de 1, se puede meter en el aire con la misma densidad sin aumentar el volumen. Tú dices que sí, que por huevos los 100 mililitros de agua tienen que aumentar el volumen cuando pasa al aire. Y yo he dicho, oye, yo supongo que no. Por eso te he puesto este ejemplo de, mira, yo ni he estudiado ni he leído nada, solamente son reflexiones, Ya, reflexiones que pero, me hago. y ese es el problema, que hay en algunos puntos de esa reflexión que hay ciertos errores directamente que, a ver, cuenta que muchas veces cuando te digo que aumenta no me refiero a que sea una gran cantidad de aumento, pero siempre hay un aumento, siempre hay, o sea, hay cosas que hay siempre, siempre eh, habrá un aumento. Pero para entendernos, como te lo andaba como andaba diciendo por aquí Tony a Hugo, hay una diferencia. Cuando tú haces una disolución, que sería el caso de echar sal al agua, el aumento de volumen ya queda reflejado, una vez se disuelve la sal al agua, ya queda reflejado en el propio aumento del volumen, de la altura de agua dentro de un cacharro que puedas medir, por ejemplo, en un vaso, pues al echar esos granos de sal. Claro, los granos de sal en comparación, si echas en un vaso de agua unos pocos granos de sal, es muy poco ese aumento de volumen, pero ese hay un aumento de volumen. Otra cosa es que sea muy difícil de medir. Pero Alberto, si habría aumento de volumen, no habría aumento de densidad. O una Eh, cosa o la otra. sí que hay. Hay aumento de volumen y también de densidad. Si no puede aumentar el volumen, habrá un aumento de densidad. Y evidentemente, Pues muchas, eso. pero sí, sí. Hasta Y yo, mira, mi intuición es que hasta que no se llegue a saturación, no hay aumento de volumen. Cuando no, metes, el aumento de volumen se produce, eso siempre. Otra cosa es que no puedas evaporar y demás. Mm. Pero bueno, luego al fin y al cabo da igual. O sea, el tema de la sal y demás, lo he dicho, mm, con respecto a lo de la atmósfera es bastante diferente porque la atmósfera siempre tiene posibilidades de sí, expansión.
Pero bueno, volviendo al ejemplo de la sal, ¿vale? La sal es un sólido, ¿sí? Bueno, sí, puede tener muchas formas, ¿eh? Como todo, puede estar en cualquiera de los tres estados, pero normalmente la vemos en forma sólida. Bien. Entonces, una sal sólida que tiene una densidad de 2, Bueno, no lo sé, eh, la que sea que tenga. yo tampoco, pero he puesto 2 porque se va al fondo. Cuando echas la sal en el agua, se va al fondo. Yo creo que mínimo 2 tiene que tener. La que sea, no importa. No importa, es más pesada que el agua. Tiene densidad Sí, mayor que el agua. Bien, entonces esa sal, cuando se disuelve en el agua, ya no tiene densidad 2. ¿Por qué? Porque tú removiendo el vaso, tienes la misma densidad uniforme, entonces tienes un líquido que es un líquido nuevo, que es agua salada, pero la sal ha pasado a tener una densidad menor a 2. ¿Cómo es esto posible? ¿cómo? Porque lo has mezclado con un líquido de densidad 1, en este caso. Bien, pero Lo has mezclado. Es más, esa densidad que tú decías era para un volumen más bien, pequeño de sal. vale, Lo has vale. removido y se Entonces, ha repartido. en el caso del agua y el aire, no podría ser lo mismo. O sea, el agua que es, aunque tenga densidad 1, se mezcla con el aire y, Claro, sí, y y el flota. no es que flote, es un gas, se expande y esas cosas, simplemente. Y se Pero mu- la sal no se ha expandido dentro del agua. no, en este caso la has repartido, es una disolución. En el caso del agua en la atmósfera es algo bastante similar. Y se ha expandido. Hmm. Bien, pues Alberto, yo me tengo que retirar. Pues Vale. si te parece, podríamos continuar porque eh, este asunto, no Mm, sé, yo no me he informado nada, sí, he hablado todo por intuición, sí. por Luego, reflexión. es más, si quieres hacer una cosa divertida con eso mismo, sigue el experimento con una cosa muy divertida. Prueba después de esto, coge un día en tu casa, coges un vaso, lo Sí, llenas de una cantidad de agua, no importa, la que sea, y le echas una cantidad de sal, la que sea. La cantidad de sal a poder ser la mides, de alguna sí, manera, aunque sea un poco a ojo, pero da igual, la mides. Tú lo diluyes y demás, ¿vale? Y luego ves y dices, si de repente ahí no hay sal, bien, coges ese agua y haces que se evapore de alguna manera, calentándola, es lo más fácil y más rápido. sí. Y es muy divertido. Cuando llegas al final, cuando ya hayas evaporado todo el agua, verás que vuelves a tener la sal. Sí, pues mira, lo he hecho y te digo una cosa, lo que he notado es que la sal, o sea, cuando se evapora el agua, ¿vale? La sal no se queda al fondo. No, se te quedará un poco pegada por los laterales, se te quedará un No, poco en el no, fondo. no, no, no. Por ejemplo, tienes los 100 mililitros, los pones en una olla de esas de hierro, Sí, pero están saturados, los 100 mililitros están saturados al máximo, tienen 1,5 y los pones a hervir. Cuando empiezan a evaporarse el agua, la sal se forma, ¿sabes dónde? Arriba. Se forma arriba como una capa blanca y cuando llega a un bastante grosor, poco a poco se hunde, pero mucho, mucho tiempo se queda arriba, porque el agua que se evapora es arriba. Entonces poco a poco va descendiendo, o sea, la sal va desde arriba hacia abajo, no se forma abajo, ¿eh? La sal se forma arriba. la encuentras abajo. Cuando ya has evaporado todo lo que te queda La es encuentras, pero tú si observas cuando hierves el agua salada, la sal va desde arriba, se forma cuando llega como 2 milímetros, porque por la tensión superficial, ¿sabes lo que pasa? Que flota, igual que flota
una aguja que flota encima del agua. Pues la sal igual flota y cuando llega a un cierto grosor, pues se hunde. Ya, pero yo lo que te digo es eso, es simplemente que verás que la sal la puedes separar en este caso. Es más divertido si lo haces con agua de mar. Coges una medida de agua de mar, tú ahí no ves que haya ninguna cosa disuelta y cuando lo evaporas todo, encontrarás que en el final encontrarás sal y otras cosas más, encontrarás más cosas. Incluso Sí, con sí. el agua del grifo encontrarás bastantes más cosas que no solo sal. Bueno, si te parece, yo voy a hacer ese experimento y continuamos después porque para mí tiene mucho que ver. Hay una gran similitud en la forma en la que se forma la sal cuando, o sea, cuando estás hirviendo el agua, la sal se forma arriba y después va bajando. Pues yo veo una gran similitud entre la forma de llover, porque las nubes, aunque el agua no se forma arriba del todo, como es en el caso del agua, pero sí se forman a una cierta altura, ahí es como si alguien haría presión y la presión esa aumenta la humedad y ahí, boom, se forman las nubes y después el agua va bajando. Pues de la misma manera en la olla que tú pones a hervir con agua salada, parece que está lloviendo con sal, ¿sabes? El mío, sí. Y bueno, yo si tengo la ocasión haré el experimento y luego, si te parece, Bueno, sí. seguimos con este tema porque Cuenta para mí, cuenta para que el mí no, se hace, no cuadra todo, no cuenta que cuadra todo bien. el experimento se hace de manera muy bestia, muy a menudo, prácticamente todos los días en las salinas. Sí, pues yo estuve en Torrevieja y en Santa Pola, que hay una salina que hace una sal muy buena ahí en Santa Pola. Pues Y, es como se hace. Literalmente es eso. Coges agua de mar, inundas una zona, dejas que se evapore y demás. bueno, en Torrevieja sale una sal así rosada y le meten minerales de la montaña, o sea, cogen agua del mar, lo llevan con tubos en la montaña, lo pasan por ahí, por, no sé, por rocas, por lo que sea, y de ahí sale un líquido así rosa. Sí, porque ahí llevas más minerales, no solo la sal. Bien, pero en Santa Pola es una sal blanca pura. Sí, porque ahí no le harán ninguna mezcla. Mm. Y en Santa Pola, pues hay un museo de la sal también. Sí, bueno, en todos estos sitios suele haber cosas así. Sí, bueno, pues Mm. muy bien, Alberto, muchas gracias. Un placer estar aquí. Bueno, Saludos, nos vemos, saludos Igor. cóncavos a todos los chat y a los espectadores. Ujú. Y nos vemos en otra ocasión. A ver si encuentras algún debatiente, no sé, astrónomo o físico. Eh, El mismo Tony que estaba por ahí, ese sí estaba el otro día. sí, aunque él se centra más en la parte de meteorología también. Sí, bueno, Sí, pues pero bueno. yo desde mi intuición le doy a todo. Así, Sí. con investigación youtubera. Bueno, en YouTube puedes aprender cosas que están bien, otras que no tanto. Sí, pues nada, un placer y un gran saludo cóncavo a todos. Chao, chao.